las emotivas, que también podían ser llamadas expresivas, las poéticas, las referenciales, Apelativa. la fática y la metalingüística. Metalingüística, bien, muy bien. No sé si dijeron la función referencial, se me pasó, si la nombraron. Bien, perfecto. Y, no, bueno, creo que mencionaron todas. Bien, y relaciónenla con la parte del circuito de la comunicación que le corresponde, digamos. Quizás mientras las van diciendo lo más fácil es relacionarlas, pero si pueden ahora volver a decirlas relacionándolas con la parte del circuito que le corresponde. Las que se acuerden, si no, no es que una sola persona tiene que decir todas. Por ejemplo, Lucas dijo la apelativa. ¿La apelativa con qué parte del circuito se vincula? Con el receptor. Bien, perfecto, muy bien. ¿Y la del emisor cuál sería? La emotiva. Bien, perfecto, muy bien. Después, por ejemplo, Lucía, vos mencionaste la poética. ¿La poética con qué parte del circuito se relaciona más? Con el mensaje, profe. Bien, Facundo, muy bien, perfecto, con el mensaje. Es decir, la forma que le damos al mensaje, la forma en que enunciamos eso que estamos diciendo o escribiendo. Y la que se vincula con el referente o el tema. El contexto. O el contexto, es otra forma de llamarle referente, contexto, son como distintas maneras de llamarle a la misma parte del circuito, pero ¿qué función sería? La referencial. Bien, muy bien, Facundo, perfecto. Y después teníamos otras dos partes que estaban vinculadas con la fática y la metalingüística, que ¿cuál sería cada cual? ¿Con qué parte se relaciona? El canal, profe. Con la función ¿El canal fática. con cuál? Con la función fática. Bien, perfecto. Y la Joaquín. metalingüística, el código, profe, creo que. Bien, sí, con el código, exactamente. Que uno de los chicos que, creo que era Lucía, que me entregó el último trabajo, voy a entrar para usarlo de ejemplo. Yo tenía algo que opinar de mi trabajo, profe. Bueno, a ver. En la última consigna donde vos decís, mira, acá lo abro, dice que si pudo haber pertenecido a otra función del lenguaje, yo en función emotiva podría haber puesto función poética tranquilamente, y en función poética tal vez habría puesto función emotiva, por el hecho de que en las dos partes se puede ver cómo se presiente o se siente la emoción con la que está escrita el poema o el texto. Pero Bien. Sí, en general cuando se trata de un texto literario, como un poema, por ejemplo, esto es un poema, o de dónde, porque acá no dice, digamos, en qué libro está o cómo se llama este texto, estamos viendo acá. claro, yo saqué una imagen de Pinterest y venía de un libro. Estaba dentro de un libro, escrito en un libro. Claro. Bueno, en esos casos, si se trata de un poema o de un cuento o de cualquier texto que podemos considerar que es de ficción, escrito por un autor, por ejemplo, en la poesía se habla de yo poético y no de que es el autor el que está hablando. En un cuento es un narrador el que está contando. Entonces, en todos esos casos, como hay un artificio, se habla siempre de función poética, que vieron que dijimos que es función poética o función literaria, vendría a ser lo mismo. Y no de emotiva, porque en realidad no sabemos si es el autor el que está expresando lo que le pasa, el emisor, sino más bien como una construcción. Siempre que leemos cualquier texto literario, ya sea un poema que pareciera que es el mismo autor el que está hablando, en realidad es una construcción, y no podemos decir que sea el emisor el que está sintiendo todo eso. En cambio, en algunos géneros que son más autobiográficos o que directamente son géneros que usamos en la vida cotidiana, como las cartas, como los diarios íntimos, como cualquier texto que hable de uno mismo, donde no haya un artificio literario, ahí sí podemos hablar más de función emotiva. Incluso podemos sacar un fragmento de conversación con alguien en donde estemos expresando lo que sentimos o pensamos, y sería función también emotiva,
recuerden que estas funciones son tanto para textos escritos como para fragmentos de conversación, textos orales, así que siempre la emotiva se relaciona con lo que piensa o siente el emisor, la persona que está emitiendo el mensaje. ¿Se entiende la diferencia? Igual el límite con la poesía siempre es bastante sutil, porque muchas veces podemos relacionar al sujeto biográfico con el sujeto poético. Se relaciona mucho. No sé si alguno de ustedes escribe, por ejemplo. Bueno, por ahí alguno escribía. Por ahí uno escribía como hobby. Bueno, eso. Si alguno escribe, capaz se da cuenta de que muchas veces se mezcla lo personal con lo que uno está creando artísticamente, digamos. Pero bueno, en el caso de los poetas ya que se dedican a eso, en general hay un artificio, o piensen en una canción, por ejemplo. No siempre que se usa la primera persona en una canción va a estar refiriendo al emisor. A veces es solamente una construcción, y de hecho así es como todos nos podemos identificar con lo que dice la canción. No es algo que esté hablando de la vida personal del autor necesariamente, pero se puede vincular, obvio. Bien. Lu, ¿querías hacer alguna pregunta más de tu trabajo? No, yo no. ¿Vos? No, sí, quería hacer algunos comentarios, sobre todo con respecto a la última pregunta, que es la de, capaz era la pregunta más rebuscada, entonces me gustaría también explicarla. Bueno, la primera dijimos, estoy en los relatos de clase, en cualquier lado, paren, acá. La primera era, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? ¿Con qué parte del circuito se relaciona? Eso lo contestaron muy bien. Después tenían que elegir 3 funciones del lenguaje y buscar un texto para cada una que sirva para ejemplificarlas. Bien. Sería eso. En el trabajo de Lucía, por ejemplo, Lucía eligió la función emotiva y puso el poema este, que en realidad no sabemos bien de dónde sale porque estaba en Pinterest, así que podría ser tranquilamente algo que le pasó a una persona real, y si no, sabemos que podría ser emotiva o poética, ¿no? En todo caso. Función poética, puso algo del mismo Ran Israel, así que no, acá ya sería como, bueno, si o es emotiva o es poética. Igualmente podría tener las dos, pero si lo consideramos poética, ya sabemos que es como un artificio literario y no algo que está hablando de sí mismo necesariamente. Igual elegiste otras dos, o elegiste esas dos y función referencial. Acá sí quería hacer un comentario. Función referencial puso el planeta se está derritiendo, ¿no? Justamente el texto que tiene esta especie de propaganda o campaña de concientización, es un texto que no tiene muchas marcas que refieran a emisor o receptor, simplemente, incluso es una frase escrita en impersonal, se usa el C impersonal, que dijimos que era la marca de la objetividad y que se usaba en general para los textos referenciales, y de hecho acá Lu puso función referencial. Tiene sentido porque el texto que aparece acá es un texto que pareciera ser propio de la función referencial, sobre todo por el uso del impersonal, porque está hablando de un tema, que es el planeta, pero si pudiéramos vincularla con otra función, ¿con cuál podría ser? Que es la función habitual de las publicidades y propagandas y campañas. Porque ¿cuál es el mensaje último, digamos, de este Concientizar, profe, texto? ¿puede ser? Claro, el mensaje último es concientizar, que eso también lo detectaste bien vos, Lucía. Entonces, si lo que se busca es concientizar, ¿qué otra función podría estar en juego? La apelativa. Bien, perfecto. Ana, ¿no? Le dijo, sí. La función apelativa. En general, esa es la función primordial siempre de cualquier campaña de concientización, de cualquier publicidad, cualquier propaganda. La función principal siempre es la apelativa. Y se nos dice el planeta se está derritiendo y se nos muestra como alguna especie, habría que ver en qué contexto estaba, ¿no? Esta imagen. Lu, ¿vos sabés en qué contexto estaba o la encontraste suelta?
empecé a buscar publicidades y me aparecían todas de Coca-Cola y buscando bien abajo encontré justo esa imagen. No, Bien. podría conseguirte el link de donde saqué la imagen que vendría a ser del mismo Google. Igual habría que pensar a qué se refiere con el planeta se está derritiendo. O sea, ¿de qué nos quieren concientizar? ¿Del calentamiento global, algo así? Eso es lo que yo interpreté, por eso ahí puse Bien. en el punto 4, como que yo Ahí. lo interpreté así. Ahí estoy viendo. Sí. Bien. Es bastante rara igual, es como una metáfora. Después vamos a analizar publicidades gráficas y audiovisuales y vamos a ver cómo se usan recursos retóricos todo el tiempo. Por ejemplo, es una especie de metáfora que acá está directamente dibujada, como si el planeta fuera un helado. Bien, bueno, sí, es una especie de campaña de concientización, así que sería función apelativa. Pero en un segundo plano, por las marcas que podemos encontrar en el texto que acompaña la imagen, podríamos decir que es referencial. Aparte, está hablando de algo que se puede encontrar, digamos, a nivel objetivo, si lo buscamos, es un hecho. Pero sí la función, piensen siempre en las funciones en términos de la palabra función, ¿no? Como para qué existe ese texto. Y bueno, existe para concientizar, ¿no? Esa sería la función. Bien. Y después la última pregunta, que era a la que yo quería ir, es esta de, traten de pensar cuál es el tema de cada uno de estos tres textos. Ese sería como el primer paso, ¿no? Encontrar el tema. Por ejemplo, vamos a los textos que subió al principio Lucía. ¿Querés leer, Lucía, los poemas que encontraste? Bueno, Acá ahí los leo. fíjate. Bueno, función emotiva. Hay cosas que aprender y hay cosas que reprogramar. Hay cosas que soy y no quiero ser. Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en construcción, pero he estado en demolición. Bien, ¿y el otro? Función poética. Lleva dentro de ella varias lunas rotas, una por cada noche solitaria que ha tenido que soportar. Bien, muy bien. Acá yo te corregí, he estado la H antes de la E, al revés, Sí. que debe ser como Ok. un error de tipeo, me imagino. Del primer texto, ¿ustedes qué tema podrían decir que tiene, que pueden encontrar en este texto? El tema siempre es algo que se enuncia con una palabra o una frase. Como que habla de la propia identidad, ¿no? Del ser. Bien. Perfecto, Ana. El tema podría ser la identidad de ese texto, ¿no? Ahora, vamos a tomar ese como ejemplo. La pregunta decía, primero, identificar el tema, ¿no? Bueno, la identidad. Y él después decía la otra pregunta, ¿podría ese tema abordarse por medio de una función del lenguaje distinta? Acá tenían que imaginarse como otro tipo de texto que aborde ese tema, pero con otra función, ya no sea la poética. Por ejemplo, ¿se les ocurre? Claro, profe, eso era lo que yo te comentaba, que en vez de emotiva podría llegar a ser poética. Claro, pero ahí lo que estás haciendo es intentar pensar qué otra función tiene este mismo texto. Ah, ok. Yo lo que les estoy proponiendo es que piensen, con este tema, ¿puedo armar otro texto distinto con otra función, pero que tenga el mismo tema? Profe, si eso es poética, o sea, podría ser emotiva, ¿no? Eso es lo que decía Lucía recién. Podría ser Ah, bien. poética o emotiva, sí, genial, perfecto. Para este texto podemos pensar que puede ser emotiva o poética. Pero si fuera un texto distinto que abordara el tema de la identidad con otra función, ¿qué se les ocurre? Ustedes tienen que imaginarse un texto distinto. ¿Qué sería? ¿Cómo lo formarían? Para mí podría ser referencial si se trata de algo como más
expositivo, ¿no? Explicativo, algo por ahí filosófico, que se trate más de la metafísica y todo eso. Bien, perfecto, excelente. Ahí iba la pregunta, digamos. Pensar, bueno, el tema de la identidad lo puedo abordar con un texto que sea referencial, que tenga función referencial, si es un texto enciclopédico o está en un manual de filosofía, intenta definir la identidad desde la perspectiva de distintos autores. Entonces, explicando un poco eso, ahí están imaginando otro texto que hable del mismo tema, pero con otra función. Es como un ejercicio para ver si más o menos pueden identificar la diferencia entre cada una de las funciones. Muy bien, vamos a intentar hacerlo con el otro. A ver, tienen... A ver, el otro poema decía, lleva dentro de ella varias lunas rotas, una por cada noche solitaria que ha tenido que soportar. A ver, ¿cuál es el tema de ese texto? Igual siempre encontrar el tema de un poema o de un texto medio poético es complicado, pero puede tener varios. Y como que habla de la noche, pero o sea, siento que también se podría hablar de la depresión, no sé. Bueno, me inclinaría más hacia la segunda opción, digamos, que habla de la angustia, del dolor, en esa línea, porque en realidad la noche lo usa un poco como una imagen o una forma de hablar de eso, digamos, metafóricamente. Pero el tema podría ser más bien el otro, digamos, la angustia, el dolor. Habría que ver si dice algo sobre ese dolor. No, como la soledad, en esa línea, digamos, ¿no? Como vieron, los temas siempre son cuestiones más universales y generales. Bien, de nuevo, si tuvieran que pensar ese tema en un texto que tenga otra función. Incluso este texto puede estar hablando de algo más, digamos, como que diga ella, por ejemplo, es como algo que tiene que ver con una mujer, no sé, pueden inclinarlo para el lado que a ustedes les parezca, pero si ustedes tuvieran que tomar el tema de este texto y transformarlo en otro texto con otra función, conservando el tema, ¿cómo podrían hacerlo? Apelativa puede ser. A ver, ¿cómo sería el por ahí, texto? o sea, me cuesta pensar que si no es poética tampoco puede ser emotiva, porque está, o sea, para no repetir la misma función de la de arriba. Pero por ahí me imagino una apelativa de que toda esa sensibilidad de la que habla, de emociones, como que impacte hacia el lector y no sé, como que lo ponga en un ambiente en el que tienen que leer el texto de tal manera. Pero no sé. Bien. Igual seguimos pensando en este texto. Y la idea es que piensen en el tema, ya despréndanse de este texto, olvídenselo, y piensen en el tema, por ejemplo, de la soledad o de la angustia, en otro tipo de texto con otra función. Puede ser apelativa, ¿no? Pero en ese caso, el texto, ¿cómo tendría que cambiar? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo se lo imagina? Puede ser apelativa. Tal vez lo podría poner como si fuera una autobiografía. Bueno, si fuera una autobiografía, ¿qué función tendría? Ya nos salimos de la apelativa y vamos a cuál. Emotiva, sigue estando en emotiva. Bien, sí, emotiva sería ya más bien. Si fuera una autobiografía sería emotiva, ¿no? Bueno, bien. Por ejemplo, ¿no? Como yéndonos a un lugar más lejano. Si fuera función apelativa y estuviera hablando del dolor o de la depresión, como decía Ana, se podría hacer una campaña de concientización en donde se abordara el tema de la depresión o de distintos como
no sé cómo se llaman ese tipo de cosas, como condiciones. Ustedes tienen que saber más. La depresión, ¿qué son? No, la ansiedad, bueno, no sé cómo se llaman. Estados de Pero ánimo. como, No, sí, no tampoco. sé si llega el estado de ánimo. Trastornos, Todo tipo de no nombre sé. que no sea problema, digamos, decirle problema. Claro. Cuestiones está bien. Estoy buscando exactamente esa palabra. No sé si serían trastornos, si sería qué, pero una campaña que concientice sobre eso o sobre, bueno, por ejemplo, el estado de ánimo, como decían ustedes, o cómo está viviendo la gente. Por ejemplo, si fuera un texto que hable de cómo está viviendo la gente la pandemia en relación a la depresión o a la ansiedad, ya sería un texto que podría ser referencial. Tuviera la función referencial, sería una investigación, un trabajo que hablara sobre eso. O si fuera una campaña de concientización que se pasara en la tele o en internet y apareciera para concientizar y prevenir, por ejemplo, distintos problemas que pueden, sale la palabra problema, que puede ocasionar este tipo de situaciones. Bueno, entonces esa era la idea del ejercicio, como que pensaran, un tema puede recorrer cualquiera de las distintas funciones, lo que pasa es que varía de acuerdo a con qué función justamente uno lo aborda dentro de un texto y de qué manera, cómo construye ese texto. Si uno lo construye siendo más bien objetivo, como les decía, haciendo una investigación, poniendo la postura de diferentes autores sobre eso, entonces ya sería un texto más referencial. Y si, por ejemplo, es una campaña que lo que busca es prevenir o informar por ejemplo, a los receptores, a los espectadores, pero informarlos para que accionen de determinada manera o para que protejan a quienes lo necesitan, entonces sería apelativa. Pero bueno, en ese ejercicio ustedes tendrían como que explicar el texto que ustedes se imaginan en base a ese tema. Era difícil, pero más o menos se entiende esa consigna. Pasa que tiene distintos pasos. Primero tienen que identificar el tema, y una vez que identifican el tema se olvidan del texto original y piensan en otro texto distinto que lo crearían ustedes, por ejemplo, ¿no? Como hipotético, en donde tenga otra función ese tema, como bueno, la de concientizar, la de informar. Si es una autobiografía, qué sé yo, la de expresar, la de contar, la de hacer público algo. Pues puede variar de acuerdo a la forma en la que ustedes lo piensen en relación al circuito y en relación a las funciones. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, traten de entregarlo, este trabajo. Igual varios lo entregaron, pero los que no lo entregaron traten de entregarlo. Y bueno, quedan 3 minutitos de Zoom. Así que si quieren hacerme alguna pregunta de cualquier trabajo, de cualquier cuestión de la materia, de las funciones, sí. Profe, el lunes que viene exponemos ya. Sí, el lunes que viene empiezan las exposiciones a las 10. Bien. Así que recuerden que si alguien tiene algún problema de disponibilidad horaria, me escribe y vemos en qué horario pueden rendir para que no tengan ningún problema con eso y no estén toda la hora esperando y se tengan que ir y no puedan rendir. Acuérdense de completar el Excel con el deporte que van a elegir. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Traten de, si tienen alguna duda en la semana, escribirme a mi mail. Yo sé que todos les deben decir que escriban por mensaje del aula, pero a mí los mensajes del aula no me llegan a ningún lado y tengo que entrar al aula virtual y revisar. Entonces, preferiría, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Puede pasarlo, profe? Sí, ahora ya lo paso. A ver cómo dejo de compartir. Acá. Lo paso, pero seguramente les aparece en alguna parte o no. Ahí está. Es camiurresti@gmail.com. Cualquier cosa que me quieran preguntar en la semana, me mandan mail y les respondo al momento en que me mandan. Así es más rápido.
Bueno. ¿Dudas, comentarios? ¿No? Bueno, los dejo entonces. Cortamos el Zoom ahora. Y Dale, profe. los que tienen que entregar trabajos, entonces vayan revisando y pónganse al día en esta semana, que es la última que van a tener tiempo para entregar. Dale. Bueno, Dale, profe, profe. gracias. Buena semana. Buena profe. semana. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos. Adiós.